Aquí comienza Narrativas Sonoras. Narrativas Sonoras por los caminos de las fronteras. Podcast realizado por los integrantes del Semillero de Comunicaciones para la Radio y la Comunidad de la emisora Impacto Estéreo de Villa del Rosario, norte de Santander, en marco del programa Conectando Caminos por los Derechos. ¡Bienvenidos! Hoy presentamos Realidad de una mujer migrante. Soy Darkis Caicedo y en este episodio Carolina, una mujer que emigra de Venezuela a Colombia, donde le prometen empleo, la motiva a volver a su país a traer a sus hijos. Pero a su regreso, la promesa de empleo no se cumple. Indocumentada, sin recursos, sin apoyo. En época de pandemia y con la responsabilidad de ser madre cabeza de familia, termina siendo sometida a maltrato físico, psicológico, privación de su libertad y otras expresiones de violencia basadas en género. Conozcamos la historia de Carolina. No te conformes, persigue lo que realmente te hará feliz. Carolina, con preparación académica universitaria, oriunda del oriente de Venezuela. En 2019 se separó de su esposo, quedando con sus 3 hijos bajo su responsabilidad, el mayor de 14 años, el segundo de 11 y el más pequeño de 9 años. La problemática de su país cada día se tornaba más difícil y la supervivencia se hacía complicada. Conseguir empleo era casi imposible, por lo que Carolina decidió dejar a sus 2 pequeños hijos al cuidado de sus padres, y ella viajó a Colombia con su hijo mayor en busca de oportunidades. El compromiso de ser cabeza de familia es una realidad que me motivó a salir de mi país. Mis hijos requerían de comida, educación, mejores condiciones de salud y en Venezuela era casi imposible. Como mis padres me ofrecieron colaborarme en cuidar los 2 niños menores, llamé a un amigo de nacionalidad colombiana que había vivido por un tiempo en la ciudad donde yo vivía y que se había venido para la frontera colombiana. Él me ofreció posada y alimentación mientras yo conseguía empleo y me ubicaba en este lugar. Fueron 30 horas de viaje hasta la frontera colombiana con mi hijo mayor. Hasta el día anterior al viaje tuve comunicación con mi amigo. Me prometió que nos esperaba para acompañarnos en el paso en la frontera de Venezuela a Colombia. Sin embargo, cuando estuvimos en San Antonio del Táchira, a pesar de mi insistencia, mi amigo nunca contestó el teléfono. Ya en San Antonio del Táchira, Carolina con su hijo, ambos sin documentación colombiana, no encontraban manera de pasar. Algunas personas les dijeron que podían hacerlo por trochas, pero era peligroso. Así que se atrevieron a adelantar camino con otras personas que sí traían documentos y les facilitaron el paso a Villa del Rosario, en Colombia. Carolina en su país se destacó por su habilidad de líder, la cual puso a prueba a su llegada a este nuevo país. Rápidamente consiguió amigos que le ayudaron a conseguir empleo, dando apoyo a otros venezolanos en el trámite del permiso especial de permanencia que les permite tener salud, educación y un empleo. Luego de 6 meses y ya con cierta estabilidad laboral y la promesa de que le mantendrían el empleo, regresó a Venezuela a traer a sus hijos menores, pero cuando volvió, las promesas de empleo nunca se cumplieron. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Con mis 3 hijos y sin empleo me vi en la necesidad de entregar la pieza que tenía en arriendo y buscar posada en una residencia donde se alquilaban espacios para dormir por día, al igual que se paga diariamente. Allí habían hombres que consumían sustancias alucinógenas. También llegaban falsas ofertas de empleo y varias muchachas cayeron en explotación sexual. Era casi imposible vivir. En la noche nos reuníamos hasta 80 personas. Mis pocos ahorros se fueron acabando. Gracias a Dios logré poner mis hijos a estudiar. Lo peor es que vino la pandemia. No podíamos salir ni se conseguía nada que hacer y en medio de este hacinamiento solo quedaba rezar para que Dios nos diera salud y bienestar. Pedro, el dueño de la residencia, me dijo que necesitaba una persona que le ayudara con los quehaceres de la casa y yo le respondí que estaba en condiciones de hacerlo. Le ayudé como 2 meses. Era muy puntual con el pago, se portaba muy amable, incluso con los niños, y me dijo que quería entablar una relación conmigo.
que él me colaboraba con todo lo que necesitaba. Yo consideré que era un buen apoyo en las circunstancias en que me encontraba y que podía darles a mis hijos una estabilidad. Carolina tomó la decisión de aceptar la propuesta de Pedro sin saber las consecuencias que esto traería para ella y para sus hijos. La casa era grande y Pedro me ubicó con los niños en un lugar apartado del espacio que funcionaba como residencia. Con el tiempo vi que allí iban a buscar posada otras mujeres con quien él había tenido una relación y comenzaron a agredirme con palabras y amenazas, y él, en lugar de defenderme, me humillaba y me refrendaba la comida y la posada de mis hijos. Comprendí que era machista y manipulador. Se expresaba con palabras grotescas y me decía que no me podía ir de ese lugar. Ahora era su mujer. Mis hijos escuchaban los insultos y, a pesar que todos eran varones, se controlaban para no contestarle o defenderme y callaban. Yo procuraba no darle motivo para que no me tratara mal. Pedro me prohibía salir. Me ponía en contra de las personas para que no hablaran conmigo. No le gustaba que yo hablara con nadie de la residencia y mucho menos de afuera. Cada vez que a mis hijos les iba bien en el colegio, los criticaba. Y si alguien me ofrecía oportunidad de trabajo o reconocía que yo podía realizar algo, él se burlaba y convencía a esa persona de que yo no era capaz de hacerlo y que tampoco necesitaba porque él me daba todo. Las mujeres migrantes que asumen el riesgo de salir de su país con sus hijos experimentan mayores exigencias y dificultades a nivel económico y emocional en sus países de destino, y en el ánimo de brindarles protección y sustento, son sometidas a trabajos forzosos y terminan siendo víctimas de violencias basadas en género y de trata de personas. No me dejaba ni salir a la tienda y él mismo me compraba la comida. Al principio nos daba 3 comidas diarias, luego solo el almuerzo y a veces un pan con aguapanela para la comida. Mi hijo mayor, que estaba terminando el bachillerato, no pudo presentar las pruebas a ver porque él no quiso facilitar el dinero para pagar. Hizo hasta lo imposible para que yo no lo consiguiera. Mis hijos iban al colegio y cuando regresaban debían mantenerse en la habitación. Yo veía que él disfrutaba cuando no se me daban las cosas y se reía. Ahí conocí del sufrimiento y carencia en todos los sentidos, hambre, enfermedades. Mi única motivación era saber que mis hijos estaban estudiando y mostraban buen desempeño en el colegio. Entre enero y septiembre de 2020, de acuerdo con la información del Sistema de Salud Pública del Ministerio de Salud y Protección Social, de las 76.366 víctimas de violencia basada en género en Colombia, el 4,2% fueron casos contra la población migrante proveniente de Venezuela. En 2020, el 79,4%, 2.538, fueron mujeres. Estamos escuchando Narrativas Sonoras por los Caminos de las Fronteras, crónica, realidad de una mujer migrante. En la primera parte conocimos a Carolina, una mujer venezolana que partió hacia Colombia con su hijo mayor en busca de empleo, dejando sus 2 hijos menores al cuidado de sus padres, convencida de que un amigo que vivía en la frontera le prometió ayudarla. Pero una vez llegó, no volvió a responderle. Indocumentada y sin recursos, con su hijo mayor, cruza el puente Simón Bolívar en medio de un sinnúmero de venezolanos que, como ella, venían en busca de oportunidades. Se ubicó en la población de Villa del Rosario. Logró conseguir un empleo que le dio estabilidad, lo que la motivó a traer sus otros 2 hijos que había dejado en Venezuela. Pero de regreso no encontró ningún apoyo. Le negaron el empleo, situación que la obligó a buscar posada. Ahora con sus 3 hijos en una residencia de pago diario. Era muy difícil conseguir para un arriendo. Además de estar sin empleo y en medio del aislamiento preventivo obligatorio generado por la pandemia, acepta trabajar como empleada doméstica del dueño de la residencia que vivía solo y requería de una persona que le ayudara con los oficios. Pedro, como se llamaba ese hombre, se portaba muy amable, pero luego de un tiempo la sometió a maltrato físico, verbal y psicológico.
Carolina soñaba con tener estabilidad. Pedro conocía de sus habilidades y capacidad de mujer luchadora. Sin embargo, aprovechó su vulnerabilidad por ser mujer migrante, indocumentada, con hijos y sin empleo, y la llevó a un estado de sometimiento, aislamiento, privación de su libertad, violencia física y emocional, servidumbre doméstica, entre otras expresiones de violencias basadas en género. Varias veces me atreví a salir a buscar empleo, pero cuando le contaba a Pedro me decía que yo le trabajaba a él, y además todos sabían que los dos teníamos una relación y que yo me escapaba a encontrarme con otros hombres. Solo 2 meses me pagó. Después nunca más volví a recibir un peso por mi trabajo. Lo mejor fue que mi hijo mayor sí logró emplearse en una fábrica de bolsos, y aunque le pagaban poco por su falta de experiencia y por ser menor de edad, era de gran apoyo. Según un estudio sobre violencias contra las mujeres migrantes, hecho por el Observatorio Colombiano de Mujeres y apoyado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, Santander, entre 2010 y 2020, en Colombia se registraron 918 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres migrantes. Los departamentos con mayor ocurrencia son Bogotá, Distrito Capital, con 161 casos, Antioquia con 106 casos, Norte de Santander con 90 casos, Atlántico con 75 casos y Arauca con 66. En Santander se presentaron 59 casos. Carolina se enfrentó a una nueva situación. Una mujer que habitaba en la residencia en complicidad con el hijo de Pedro, la agredió con una navaja causándole una herida en la cara, cicatriz que lleva en su rostro como huella de todo su sufrimiento. Este fue el detonante o la oportunidad para que saliera de aquel lugar. Esa noche fue terrible. Mis hijos creían que me iba a morir. Fue espantoso. Yo cortaba la cara y Pedro insistía que eso me pasaba porque esas mujeres sí valían la pena. Gracias a Dios, la policía me llevó hasta el hospital. Yo salí con mis hijos de la residencia y decidí no regresar a aquel lugar. Luego de ese incidente, Pedro estaba pendiente de mí, pero solo para continuar manipulándome. Carolina debía activar la ruta de atención a mujeres basadas en género. Sin embargo, tan pronto salí del hospital, fui a la oficina de la Personería de Villa del Rosario y expuse mi situación. Hablé con un abogado de víctimas de violencia de género. También acudí a una organización que apoyaba a mujeres migrantes. Mi hijo mayor continuaba trabajando en la fábrica de bolsos y yo pude ingresar a trabajar con él. Yo llevaba conmigo mis otros 2 niños al trabajo para tenerlos vigilados. Luego de buscar apoyo en distintos lugares y organizaciones, me dieron una ayuda de 6 meses de arriendo. Esto me sirvió para comenzar una nueva vida. Me propuse recibir capacitación en fabricación de bolsos. Me postulé a una convocatoria que hizo una organización internacional y gracias a Dios, todo mi esfuerzo fue retribuido con la donación de unas máquinas para la fabricación de bolsos y carteras. Carolina comienza una nueva vida. En la actualidad, mi sueño es tener tranquilidad y darle a mis hijos lo que no he podido suplir, carencias de ropa, calzado, alimentos. Hemos comenzado una vida digna en Colombia. Vivo en arrendamiento, con servicios básicos y la privacidad que merecemos. Aún llevo conmigo las secuelas que me dejó la depresión. Espero que con el tiempo las huellas que fueron quedando, al igual que las cicatrices en mi cara, se borren y Dios me dé la oportunidad de seguir posicionándome como líder, emprendedora y defensora de derechos. Mi hijo menor se destaca en el municipio en el canto y la pintura. Mi hijo mayor ya es bachiller, líder juvenil, se capacitó al igual que yo y actualmente estamos próximos a iniciar un emprendimiento familiar con las máquinas que me donaron. Sin embargo, debemos continuar superando las barreras de la discriminación y la indiferencia por la marca de ser venezolanos. Con esta experiencia aprendí a no ilusionarme tan fácilmente y a sentir más el amor de Dios y el amor por mí misma y por mis hijos. La Ley 1257 de 2008 del Congreso de la República de Colombia define las violencias contra las mujeres como cualquier acción que le cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial o la muerte por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, coacción o privación arbitraria de la libertad, bien sea en el espacio público o en el privado.
El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia establece una ruta de atención integral para víctimas de violencias de género, que se entiende como el conjunto de acciones articuladas que responden a los mandatos normativos para garantizar la protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de sus derechos. Esta ruta de atención comprende las siguientes acciones. En caso de ser víctima o conocer un hecho de violencia de género, informar el hecho a la policía o en unidades especializadas, solicitar medidas de protección ante las autoridades competentes, recibir la asistencia médica y forense en centros de salud y en medicina legal y denunciar ante la Fiscalía. Este podcast fue posible gracias al apoyo generoso del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. El contenido de este podcast es responsabilidad de PACT, Internews y la Asociación Cristiana de Comunicaciones Impacto, y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.